Hola Neil, ¿cómo Hola, estás? Nes, ¿Cómo va estoy todo? bien. Espero que pues compartas tu punto de vista, que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia aprendiendo idiomas. ¿Qué idiomas estás practicando en el presente? Empecé con español, después francés, después alemán y ahora estoy tratando de aprender un poco de polaco. Pero empecé con el español. El español es más o menos mi pasión. ¿Por qué empezaste por español? ¿Cuál fue ese motivo? Buena pregunta. De hecho, mi viaje con los idiomas empecé hace más de 30 años, después de mudarnos a Montreal y empecé a aprender francés, pero fue un fracaso. ¿Por qué fracaso? ¿Qué pasó? Por varias razones y probablemente lo más importante es una actitud un poco negativa. Negativa. Sí, soy una perfeccionista y fue un poco difícil para mí de aceptar mis limitaciones cuando aprendiendo un idioma. Fue un fracaso, pero después de varios años en Montreal nos mudamos aquí en los Estados Unidos. Con esta mudanza perdí la necesidad de mejorar o aprender francés. Siempre llevaba este sentimiento de insuficiencia. ¿Tú te sentías como incómodo con el proceso de aprendizaje? Este fracaso fue difícil para mí. Pensé que, ok, soy una persona medio inteligente porque no podía aprender un idioma. Es una debilidad que tengo. Sí, me sentí un poco culpable también por haber fracasado con este atento en el francés. Y cuando cumplí 55 años, decidí Sí. de ver si realmente es una inhabilidad o si realmente puedo aprender un idioma. Y decidí de aprender o empezar a aprender español, porque en los Estados Unidos español es útil y también hay la posibilidad de viajar a más de 20 países del mundo. Tuviste una mala experiencia con el francés, pero querías reivindicarte con el español. Es verdad, fue un poco, ok, había una razón práctica, pero al mismo tiempo para, no sé, satisfacer esta debilidad dentro de mí. Fue algo personal. Tú lo hiciste para eso, para mostrarte a ti mismo que se podía y que se podía salir de esa Sí, frustración de pronto de una mala experiencia por un idioma, que es algo que ocurre. De pronto una persona tuvo una muy mala experiencia y dice, no, yo puedo hacerlo. Y en tu sí. caso tú intentaste con otro idioma y ese idioma te impulsó a aprender quizás otros. Sí, más o menos, pero en este momento no sabía nada cómo aprender un idioma y no sabía nada de mis razones, excepto que, ok, tal vez es útil, pero aprendí mucho de los beneficios de aprender un idioma después de empezar. Pero afortunadamente, después de empezar a aprender español, descubrí algo muy útil, particularmente para mí en esta época, que era algo se llamaba el Ad1 Challenge, que ahora tiene un nombre diferente, que es como Fluent in 3 Month Challenge. ¿Cómo funcionaba? No es un curso de aprender español, por ejemplo, es más un sistema de apoyo, algo para animarte a aprender, para enseñar cómo aprender un idioma, porque no sabía nada de cómo aprender un idioma. Fue algo muy útil para mí. Y durante la primera semana había un desafío. Tuvimos que tomar 3 sesiones de prueba en Italki para superar nuestro miedo de hablar, porque para los principiantes siempre es un miedo de hablar, De hablar por porque primera vez con un nativo del idioma. exactamente. Y después de estas 3 sesiones de prueba, tuve una sesión con una tutora de Argentina. Y durante esta sesión, ella tenía una curiosidad inmensa de detalles de mi vida. Por ejemplo, cuando aprendió que conocí a mi esposa en una cita a ciegas, sus ojos abrieron mucho y quería saber todos los detalles de cómo conocí a mi esposa, pero no podía decir casi nada. Me animó a decir lo que podría. Quiero de pronto hacer notar esa importancia que tiene un tutor en el proceso de aprendizaje de una persona. Persona que te da motivación
a seguir aprendiendo. Y eso es lo que aprendí de esta sesión, porque después me sentí horrible porque no podía decir casi nada, pero quería poder decir más. Me dio la motivación de estudiar. No aprendí cómo decir cosas o cómo conjugar verbos. Es que, aprendí que el deseo de poder hablar, de intercambiar historias, y eso fue algo muy importante para mí. Y después de eso, mi manera de aprender fue por sesiones de Italki, hablando de cosas en mi vida, porque son cosas importantes para mí. Y eso fue Entiendo. la manera de aprender. Tú empezaste a conversar con tutores y empezaste a transmitir tu historia y por ese proceso de transmisión fue que te motivaste y sentiste la necesidad de aprender el idioma, esencialmente. Sí, y me da motivación de aprender cosas necesarias para poder hablar. No sé cómo decir eso. Voy a buscarlo y no sé cómo funcionan estos verbos porque me di cuenta de que ¿por qué quiero usar una tutora para aprender las cosas que son disponibles por internet? Tenemos infinidad de recursos en la web, pero quizás no tenemos un guía o un tutor, una persona que nos motive y de pronto darle una razón adicional a nuestro proceso de aprendizaje. ¿Tú cómo combates la frustración? Las frustraciones son ilimitadas porque el proceso de aprender un idioma es interminable. Entonces, es una buena pregunta y es difícil. Y creo que tenemos que aprender de tener confianza en el proceso. Tenemos que seguir haciéndolo. A pesar de que es difícil muchas veces de percibir progreso, tenemos que tener confianza que si practicamos, si hacemos algo todos los días, con el tiempo vamos a mejorar. Tener una seguridad de que lo que estamos haciendo funciona y que requiere paciencia. Sí, y eso es el peligro cuando estamos aprendiendo un idioma, es que vamos a renunciar todo porque es demasiado difícil, no estoy progresando para nada, pero tenemos que tener esta confianza, pero al mismo tiempo tenemos que tener buenos recursos para aprender. El meta es para poder tener conversaciones. Tenemos que pasar tiempo con el idioma. Eso es lo más importante. Particularmente para los viejos como yo, que nuestros cerebros no funcionan tanto como los jóvenes como tú. Entonces, eso significa que necesitamos más repeticiones para recordar cosas, para recordar palabras, nuevo vocabulario, reglas de gramática, tenemos que aplicarlos todo el tiempo. ¿Por qué crees que debemos conversar con extranjeros, ya seamos hispanos con angloparlantes o angloparlantes con personas de otras culturas o de otros idiomas? Al principio no tenía expectativas al respecto. Para mí fue para satisfacer mi fracaso del pasado y desarrollar la habilidad de viajar. Poco egoísta, pero por mis conversaciones descubrí que es muy interesante. Estoy aprendiendo algo de la cultura de otra persona, porque la cultura y el idioma son vinculados. Por eso aprendemos mucho de los asuntos, la vida, la cultura de otras personas. Con este conocimiento que viene por este proceso, desarrollamos tolerancia, más tolerancia. Y yo creo que hoy en día hay una falta de tolerancia para personas y culturas que son diferentes de nuestros. Como generar esa curiosidad por otras culturas, conversar para pues entenderlas y así tener esa tolerancia que tú mencionas, conectarnos con ellas. Superar nuestros prejuicios con tolerancia, creo que disfrutamos el mundo más. Tenemos menos miedo de cambios. Si entendemos cosas diferentes, tenemos menos miedo. Y creo que muchas personas tienen miedo de culturas diferentes. Cuando, por ejemplo, un hispanohablante quiere hablar con un norteamericano, debe pensar en, bueno, yo voy a hablar con una persona de Norteamérica, voy a
entender su cultura y no pensar tanto en de pronto, ok, no estoy hablando bien el idioma. Sí, porque ¿cuál es el propósito de aprender un idioma? ¿Es para preocuparnos de nuestro acento y cosas así? No, el propósito es tener una conversación. Sé que cometo un montón de errores y estoy tratando de ser consciente de vez en cuando de eso, pero realmente la pasión es poder hablar, de aprender, de disfrutar una conversación. Esta pregunta está relacionada con el autodidactismo o con ser autodidacta, que para muchas personas es de pronto sentarse y empezar a leer porque sí, pero creo que el autodidactismo es algo más amplio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué significa ser autodidacta? Creo que probablemente es el proceso más importante para aprender un idioma, que tenemos que aprender un idioma más o menos solo, porque ahora respeto mucho la opinión o el concepto formalizado por Stephen Krashen, que no aprendemos un idioma, adquirimos un idioma. De hecho, el proceso de aprender no es muy eficiente y tenemos que pasar tiempo con el idioma porque tenemos que adquirir por escuchar, por hablar, por leer. Y eso es un proceso que requiere tiempo. Cuando pensamos de niños, por ejemplo, ¿Tú estás hablando del concepto de comprehensive input o input comprensible? tiene algo que ver con su concepto, pero realmente es la idea que tenemos que pasar tiempo con el idioma. Es muy ineficiente de tener las expectativas que mi amigo Ness va a enseñarme español. Voy a sentarme aquí, es tu responsabilidad de enseñarme todo lo que necesito. No Entiendo. va a funcionar. Eres un profesor increíble, Ness, pero Gracias. lo siento, tú no vas a enseñarme español. Yo tengo que tener la responsabilidad, tomar la responsabilidad de mi aprendizaje. Yo puedo aprovechar de tus habilidades, tu conocimiento, interesantes conversaciones, pero es mi responsabilidad de aprender. El rol de un profesor es dar motivación. Ahora, pues que tú hablas tantos idiomas, ¿cómo te sientes con ese proceso de aprendizaje? O sea, ¿tú crees que ha mejorado mucho tu estilo de vida? ¿Ha cambiado mucho tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir? He aprendido mucho de mí mismo durante este proceso, cómo funciona mi mente. Cada idioma es diferente y tiene ventajas y desventajas para aprender. Y con el polaco, por ejemplo, los expertos dicen que es 2 veces más difícil que el español. Requiere 3 años para aprender un nivel en español, requiere 6 años en polaco. Significa que el proceso es muy lento, mucho más lento. Y veo mucho más por este proceso qué tan difícil puede ser aprender un idioma. Es como tengo que aprender 5 idiomas al mismo tiempo con el polaco. Quiero hablar de el proceso más reciente, ¿no? O sea, cuando empezaste como a practicar varios idiomas de una manera más frecuente. ¿Tú crees que tu concentración en general mejoró a comparación de antes de tu proceso de empezar a aprender los idiomas? Creo que es fácil de ser perezoso con nuestro aprendizaje. Oh, es fácil. Ok, con el español no tengo que trabajar muy duro y por eso no voy a concentrarme mucho. Entonces creo que con experiencia nuestra tendencia es no trabajar tanto y creo que es la razón que busqué más desafíos. Para salir de tu zona de confort, de aprendizaje, de alguna forma. Pero de hecho aprendí algo muy importante por alemán, porque los recursos disponibles para aprender alemán son realmente buenos. Aprendí que no estaba prestando atención en mejorar mi oído en español. No podía ver series en la televisión porque es demasiado rápido. Y aprendí cómo escuchar, cómo usar estos recursos para mejorar mi oído. No prestaba atención durante mi aprendizaje hace 5 años con el español. Estás hablando como del metaaprendizaje, ¿no? O sea, de cómo tú entiendes tu aprendizaje y cómo ha evolucionado con el tiempo, o sea, cómo ha evolucionado tu entendimiento de tu concentración, de qué es lo que te gusta cuando quieres estudiar de manera muy, muy intensa y eso ha mejorado en general tus resultados, por ejemplo, con el alemán o el Espero que español. sí. Entonces, tengo confianza en el proceso. Si hago este ejercicio de comprensión auditiva, voy a mejorar mi comprensión
auditiva. Es difícil perseguir progreso, como siempre, pero después de 6 meses, por ejemplo, noto que, ok, tal vez esta noche voy a ver una serie sin subtítulos. De hecho, nunca uso subtítulos. Puedo hacerlo y puedo entender, o no todo, pero tal vez casi todo. Es suficiente desde el punto de vista del objetivo de aprendizaje que tienes, ¿no? O sea, si no entiendes todo, no te vas a frustrar, sino tú entiendes que es parte del proceso. Reconozco que es parte del proceso. No significa que no voy a sentirme frustrado. Cuando una persona aprende por sí misma, que, bueno, no solamente aprende lo que está aprendiendo, sino aprende a aprender mejor, ¿no? Pero no hay otra opción, en mi opinión. No puedes aprender un idioma si no estás dispuesto a hacerlo solo. Es mi punto de vista. Profesores son maravillosos, pero no son suficientes para aprender un idioma. Lo siento, eres increíble, Nes, pero... Gracias por tu sinceridad. Pero eso está bien que me lo digas y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo he notado eso, o sea, hay personas que descargan en ti como profesor toda la responsabilidad del aprendizaje y eso no es así, ¿no? Porque la mejor persona que sabe cómo aprendes eres tú mismo. Eso es algo que las personas deben considerar mucho y no pensar tanto en el profesor. Es decir, ok, el profesor me va a enseñar todo esto y quiero aprenderlo y en una semana quiero hablar el subjuntivo, ¿no? Tengo un consejo para personas que van a escuchar este video y también para los profesores. Y creo que vale la pena pasar tiempo aprendiendo cómo aprender un idioma en lugar de simplemente prestar atención a tu idioma. Y hay recursos increíbles disponibles hoy en día. Hay expertos poliglotas que tienen podcasts y videos de YouTube. Hay puntos de vista excelentes que podemos aprovechar. ¿Qué otros consejos puedes darles? Tenemos que reconocer que lo más importante es tiempo con el idioma, tener confianza en el proceso que vamos a mejorar y es difícil aceptar a veces que, ok, no estoy mejorando. No estoy seguro si estoy usando las mejores técnicas para avanzar, pero si no sabemos nada de estas técnicas, no podemos aplicarlos. Debemos también impregnarnos de diferentes metodologías, ¿cierto? Y ¿por qué no? De pronto buscar diferentes profesores. Si de pronto una persona está con un profesor y ve que no avanza, sería buena idea buscar otros. Te puedo decir que muchas personas cuando aprenden un idioma piensan solamente en una interacción, por ejemplo en la primera, y dicen, es que yo siento miedo porque de pronto van a criticar o me van a juzgar por mi pronunciación, pero no es la primera interacción la que importa, ¿no? Es la interacción 10 o la interacción 100 o la interacción 1000. No estoy seguro si te entiendo perfecto, pero creo que tenemos este miedo de recibir críticas. Pero la mayoría, la gran mayoría de tutores y profesores no te critican. Sé que es importante de animar a sus estudiantes a seguir intentando. Eso fue la razón en el Ad1 Challenge, que el primer objetivo tienes que superar tu miedo de hablar y van a darse cuenta de que los tutores no son personas malvadas que van a criticarte de su objetivo es hacerte sentir horrible. Juzgado, como por qué no usaste Sí, bien ser y estar, ¿no? tu acento gringo es horrible. Bueno, Neil, muchas gracias por este tiempo que compartiste conmigo. Espero verte en un futuro video, que nos cuentes un poco más de tu experiencia, por ejemplo, con tu polaco, cómo te acabó de ir, con diferentes técnicas, de pronto si encuentras más técnicas de aprendizaje. Es un gran placer para mí, de honor de poder hablar contigo sobre uno de mis temas favoritos. Nos vemos, Neil. Adiós. Ok, chao.